Esa intrínseca relación que hay entre el amor, lo bello y la inmortalización se viene a vincular íntimamente con el arte desde varios puntos. El ser humano, desde que existimos, buscamos nuestra sobrevivencia a través del trabajo, de lo que sea, y eso implica la sobrevivencia de la especie como tal. Y para sobrevivir como especie tenemos que reproducirnos y procrear, inmortalizarnos, porque la muerte va a ser algo que siempre va a estar presente en estos diálogos, en el arte, lo vamos a ver más adelante, y esta necesidad de procrear y de inmortalizarnos nos lleva a tener hijos e hijas, que a veces son hijos e hijas del alma. Y lo que esperamos es que esas creaciones sean buenas, sean bellas, para que las otras personas las contemplen, las amen, las quieran poseer y las quieran hacer parte de la sobrevivencia universal del ser humano. Y esos hijos y esas hijas pueden ser las obras de arte. Entonces, las obras de arte van a cumplir no solo la inmortalidad de la persona que directamente la crea, sino de la especie o del colectivo como tal. Los griegos tenían una obsesión con la perfección, todo tenía que ser perfecto y medido. Y tenían al principio la idea de que la perfección estaba en los dioses. O sea, cuando Diotimia le dice, entonces tú vas a decir que Eros es feo, Zeus me libre, ¿verdad? O sea, yo jamás, jamás, todos los dioses son perfectos. Después empiezan a crear que los humanos, o sea, ellos, griegos humanos, todos los demás no éramos humanos, eran perfectos. Y por eso es que la obra artística lo que va a hacer es, fíjense que ir y venir. Está el sujeto con su idea sustancial que se encuentra con un objeto, o sea, una cosa física que le llamamos otro humano, ve la parte física, ese cuerpo que funge el papel de un hotel donde nos registramos un día y nos vamos y ahí se queda el pedazo de carne y de ver, esa parte física la ve y dice, este cuerpo es perfecto. Entonces, desde mi idea sustancial de inmortalizar lo que significaba ser griego o griega, de la idea al objeto, del objeto a la idea, y genera un nuevo objeto que lo estético que lo va a inmortalizar a la especie, al artista y a la idea de lo que es bello y de lo que es bueno. Y Diotimia deja una pregunta que va a estar pululando y que se va a retomar hasta en la época moderna y más contemporánea. Estas grandes repúblicas estaban en sus conquistas hasta llegar a Atenas como una república triunfante y que llega a perfeccionar la historia, el conocimiento, la cultura y todo lo que hemos visto. Estas personas que se dedicaban a filosofar se reunían como pensadores, como eruditos, discutían los temas, pero cuando llega Platón y Aristóteles se transforma esa práctica a una práctica más estructurada y establecida y que además incluye la transmisión del pensamiento a otros y otras mientras que anteriormente se daba en espacios donde solo los sofistas, solo las personas dedicadas al conocimiento, se dedicaban a discutir y según la conclusión a la que llegaban, la transmitían. La filosofía en sí va a tener varios principios. Nosotros discutimos generalmente a partir de los socráticos que nacen de la escuela de Platón y es por una sencilla razón. Antes de que Platón existiera y Sócrates, más o menos en la época de ellos, estaban dando todas estas guerras del Peloponeso que hablamos en Historia del Arte, cuando mencionábamos que tanto Persia como Babilonia y estas grandes repúblicas estaban en sus conquistas hasta llegar a Atenas como una república triunfante y que llega a perfeccionar la historia, el conocimiento, la cultura y todo lo que hemos visto. Estas personas que se dedicaban a filosofar se reunían como pensadores, como eruditos, discutían los temas, pero cuando llega Platón y Aristóteles se transforma esa práctica
a una práctica más estructurada y establecida y que además incluye la transmisión del pensamiento a otros y otras, mientras que anteriormente se daba en espacios donde solo los sofistas, solo las personas dedicadas al conocimiento, se dedicaban a discutir y según la conclusión a la que llegaban, la transmitían. Según el vocablo grecolatino es el amor a la sabiduría y esta tradición que traían los pensadores griegos de estar apasionados en estas ágoras o en estos espacios públicos donde se reunían a discutir y que eran los amantes del conocimiento y de la filosofía. Tomás de Aquino más adelante va a decir que el nombre de sabio cambió a filósofo cuando en realidad, porque se le reconoce como alguien que ama la filosofía. El nombre de la sabiduría se va a optar como una característica de aquel erudito o aquella persona pensante que le gusta el conocimiento y que se apasiona por él y que lo toma como una opción de vida. A observar que lo que va a buscar el ser humano en un inicio son las respuestas a problemas universales que tienen que ver con la causa de todas las cosas. Y por eso es que conocemos a la filosofía como la madre de todas las ciencias, porque las primeras respuestas que empiezan a buscar y a encontrar las depositan en elementos materiales. Nos encontramos a un Tales de Mileto, que dice si el agua está presente en todas las cosas, el agua se condensa, el agua se vuelve líquida, el agua se vuelve etérea, el agua está en composición de todas las cosas, entonces el origen universal de todas las cosas es el agua. Y va a venir Anaximandro y nos va a unir los 4 elementos que conocemos como aire, fuego, tierra, tierra también va a estar íntimamente ligado al tema de Pitágoras, que es el más racional, y Anaximandro va a unir estos 4 elementos y va a decir que hay no un quinto elemento, como decimos popularmente, sino que habla de que tanto el agua, el aire, el fuego y el viento están movidos por un motor y ese motor es el odio y el amor. Entonces le va a depositar a eso el origen de todas las cosas. Mientras que Pitágoras nos va a hablar de el elemento de que todo tiene, tienen toda una teoría alrededor de los números, donde dice que el origen de todas las cosas se debe a la suma y resta de los elementos. Entonces, el 1 es la unidad, el 2 va a ser la suma de 2 unidades posiblemente contrarias, pero siempre va a ser par, no va a ser impar, y el impar va a negar el par, y así llega hasta el elemento, el número universal y el más místico de análisis, que va a ser el número 4, que el 4 va a representar al universo y va a ser uno de los números más importantes que ustedes podrán leer en El hombre que calculaba, y es donde lo describen bastante bien. Y Heráclito con el fuego, que el fuego es aquel que transforma las cosas. Heráclito es el que nos dice que todo está en constante movimiento, es el que habla de la fluidez y la transformación de los elementos, que no hay elementos contrarios, sino que todo es en ambos lados. Imagínense, hoy estamos todavía en la discusión de lo binario y lo no binario y de lo fluido y lo no fluido dentro de nuestro ser como humanos, y Heráclito ya lo planteaba desde aquel momento como una verdad, que había una unidad que era no dual, que hasta entonces Pitágoras lo había planteado dentro de lo dual, lo que existe y lo que no existe. Y Anaximandro, que ya se va a tomar con el aire. Ellos se van a basar en elementos puramente materiales. Desde ahí va a surgir, según Hegel, lo que hoy conocemos como el materialismo, que va a ser un estudio científico de las cosas. Y es bien interesante cómo ya desde este momento ellos empiezan a hablar de átomos, no como lo concebimos hoy, ya con el conocimiento avanzado de la ciencia, pero es la misma, aunque sea el mismo concepto, no es la misma definición, porque ya ellos van a hablar de que el universo está compuesto por miles de partículas, como vamos a ver en un momento.
Entonces, la filosofía en sí va a ser una ciencia libre que no va a perseguir ninguna utilidad práctica. ¿A qué me refiero con esto? Si hubiera ahorita una final de fútbol, nos vamos a encontrar con personas que llegan ahí a jugar, que se entrenan para jugar y que están siendo pagadas por jugar. Entonces, ellas buscan fama, buscan ganancia y buscan dinero. Pero también nos vamos a encontrar con personas que solo llegan a disfrutar del partido, solo llegan a verlo, solo llegan por amor a entenderlo y conocerlo y disfrutarlo. Eso va a ser el papel de los que estudian la filosofía. No van por éxito, no van por dinero, no van. Lo que les mueve es la pasión. Entonces, la utilidad que va a tener no va a ser técnica ni práctica para un estilo de vida, sino que va a ser para tener una visión ontológica de lo que sucede alrededor del mundo y satisfacer ese deseo natural que tenemos todos los seres humanos del conocimiento y de la respuesta a todas las cosas. Entonces nos vamos a encontrar con que hay este significado bastante genérico de la actividad intelectual que se les daba a los pensadores antes de Sócrates y ya después con Platón ya empezamos a hablar de que estas personas que filosofan y buscan problemas comunes y buscan las respuestas a estos problemas comunes, ya van a tener una afinidad, ya van a ser reconocidos como amantes de la sabiduría y del conocimiento. Antes de que existieran estos presocráticos, nos vamos a encontrar con que la única forma de conocimiento que se resguardaba era a través de la literatura. Todas estas novelas éticas, estas narrativas y estos poemas, de alguna manera nos van a resguardar un poco el conocimiento de lo que sucedía, pero generalmente estaban al servicio de la República. Y lo que hacían era guardar un poco esta historia. Y la historia que ellos vendían como verdad o aceptaban como verdad de los diferentes dioses de la mitología griega. Entonces va a ser hasta la aparición de los discípulos de Platón que se van a empezar a resguardar tal por cual el conocimiento más racional de las cosas. Entonces, cuando hablamos de este periodo socrático, donde la generalidad era responderse de dónde surgía el universo, de dónde viene, de dónde surge, entonces nos vamos a encontrar primero con los jonios, donde van a encontrar respuestas físicas y naturales. Ahí vamos a encontrar a todos los seguidores de Pitágoras, a los eliatas, que son seguidores de Zenón. Yo creo que les va a parecer muy interesante lo que Zenón nos plantea de esto, y a los pluralistas, que van a encontrar respuestas en esta división eterna a través de los átomos que tienen un principio y un fin, mientras que los eliatos van a hablar de que hay una materia no observable para nosotros, que no es sensible a nuestros sentidos, y que va a ser esta energía atómica que no tiene principio y fin, sino que está integrándonos a todos en una misma energía, en un mismo movimiento atómico, y que ese es el origen de todas las cosas, esa unidad absoluta de todos los seres vivos. De yo también soy mi perrito, yo también soy el árbol que está ahí enfrente, yo también soy la piedra, yo también soy el libro, todos estamos integrados por los mismos átomos. Mientras que los pluralistas hablaban de que cada cosa tenía esos, pero mis átomos terminaban donde empezaba el de la mesa, y el de la mesa termina donde empieza el de mi botella de agua, y así cada uno va viendo que hay una diversidad de planteamientos. Perdón, Tales va a desarrollar este prototipo del ser humano sabio, el que estudia la matemática, la astronomía y la política. Y él va a plantear específicamente el agua como principio supremo de todas las cosas. De ahí procede todo. En ella se reconduce todo.
hacia ahí viene y va, se corrompe, se purifica, y el agua es el principio de toda la creación. O sea, desde el agua viene la creación universal de las cosas. Anaximandro, que es discípulo de Tales, él habla del principio del apeirón. Él habla de lo limitado, lo que carece de límites y por tanto lo infinito. Él dice que no puede ser que todo sea una misma cosa, sino que hay algo que es finito y que es infinito. Y lo infinito es ilimitado, no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, la causa material de todas las cosas, de todas las sustancias existentes, es ese principio infinito. O él va a hablar de esto que nosotros vamos a conocer más adelante como el alfa y el omega, que no tiene principio, no tiene fin. Hay algo que está permanentemente existiendo en los demás seres y que gobierna y que destruye y que vuelve a dar vida y que es inmortal y que es indestructible y que abarca todo y que se encuentra en todas las sustancias existentes y que es invisible a nuestros ojos. Nosotros no tenemos la capacidad a través de nuestros sentidos o nuestra experiencia de captar. Anaxímenes va a ser al principio del siglo VI antes de Cristo o antes de la era común, y muerto en sus últimos decenios va a ser el sucesor precisamente de Anaximandro. Él habla de este infinito que posee una naturaleza bien determinada, pero él lo vincula directamente al aire, porque el aire está en todos lados. Entonces dice, si nosotros vemos el aire, es esa energía invisible que siempre está, que no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, que no se termina, que no tiene principio y que está presente en todo. En cambio, el agua sí se puede ver, el aire no. Entonces, el aire está en todo, incluso los peces tienen su propio nivel de oxígeno abajo del agua. El aire está en el agua. Entonces, Anaxímenes lo relaciona específicamente con el agua como un principio esencial de toda la vida, de todos los seres y de todo lo que vemos en el universo. Dentro de este mismo círculo de presocráticos, algunos les han llamado los naturalistas porque todo lo basaban en la naturaleza. También nos vamos a encontrar con Heráclito. Heráclito es un filósofo muy importante, Jonio. Jonia, por ejemplo, hoy ya no existe como tal. Y él es el que nos habla de que en alguna parte de todas las cosas hay algo, todo se mueve y nada está quieto, que todo está en constante movimiento. Él era aquel que decía que ningún ser humano se baña en el mismo río. O sea, nunca va a haber un ser humano que se bañe en el mismo río, porque todas las cosas están en constante cambio y transformación. No hay una permanencia exacta de todas las cosas. Por lo tanto, un objeto no puede ser ni bueno ni malo. Una acción no es ni buena ni mala. Un ser humano no es ni bueno ni malo. Todas las cosas están en constante transformación, porque siempre van a estar compuestas del todo. Es el único mundo verdadero, es el mundo de los opuestos, en el que los contrarios existen mutuamente. Este es uno de esos aforismos que se han logrado rescatar de Heráclito. Ahí está condensado el planteamiento que estamos hablando, que para su época era muy avanzado. Y si Heráclito sí va a partir del fuego como primer principio, porque el fuego es el que provoca la mutación en las cosas. O sea, el agua se evapora por el fuego. O sea, hasta el hierro se puede moldear con el fuego. Y el alma consta de fuego. De la época presocrática, ya cuando llega Heráclito, aparece la escuela heliática con Zenón y Parménides. Miren, si pueden leer a Zenón o a Parménides, los pocos textos que hay, búsquenlos. Porque entonces Parménides ya no va a hablar del fuego, ya no va a hablar de la tierra, ya no va a hablar, no, ellos ya van a entrar a una escuela ontológica. Ontológica es el estudio del ser mismo, de la esencia misma de las cosas. Entonces ya Parménides dice que todas las entidades son un ser.
Parménides y Zenón hablan de la existencia del ser y del no ser. Entonces la nada deja de existir donde está el algo. No, yo no puedo pensar en algo que no existe, no puedo discutir sobre algo que no existe. ¿Por qué? Porque no existe y no lo conozco. Generalmente yo voy a discutir sobre las cosas que ya existen o sobre las cosas que yo puedo ver. Entonces ellos hablan de la existencia del ser y de la nada, que hasta que se es, se existe. Si no se es, no se existe. Entonces entre Parménides y Zenón va a haber esa discusión si el ser y la nada, o sea, si el vacío, digamos, para que el espacio exista, tiene que haber un espacio para que el espacio esté ahí. Hasta el vacío necesita del espacio para existir ahí. Y yo no puedo pensar, digamos, que estoy triste si no he experimentado antes la alegría, porque ¿cómo la voy a distinguir una de la otra? No puedo saber cuándo es noche si no sé cuándo es día. O no puedo saber que alguien es alto si no he visto a alguien bajo. Entonces todo tiene que estar en perfecta armonía y equilibrio y conocer ambas partes para que existan. Y si se dan cuenta dentro de las expresiones artísticas, vamos a encontrar esa simetría y asimetría estudiada de toda la época helenística y griega, que va a hablar de esta armonía de los contrarios. Ahí es donde ustedes tienen que buscar la clave de su trabajo, de buscar estas obras de arte que buscan esta armonía axial o simétrica de las cosas. Parménides y Zenón ya vienen y nos hablan de la existencia del ser. Y eso va a ser algo que se va a discutir precisamente y se va a plantear por Hegel. Los sofistas son aquellos que se autodenominan a sí mismos los que piensan, o sea, son los pensadores, son los eruditos. Esta escuela sofista va a ser más relativa y entonces ellos van a tener una gran influencia de lo que hoy vamos a llamar nihilismo, que es que nada existe, que no hay ninguna verdad absoluta. Y Tapia va a venir y va a hablar del origen y la causa de todas las cosas desde el estudio del universo. El universo como la perfecta muestra universal desde lo que está allá. Ella podía... Bueno, ya algunos habían hablado del universo como una verdad y los pitagóricos hablaban de esa existencia racional y exacta. Y como todo lo miraban con números, se buscaron 10 planetas y no lo encontraron y se inventaron uno que no se veía. Pero y Tapia sí tenía planteamientos interesantes respecto al universo y bueno, pues su final fue muy, muy triste también, ¿verdad?